Atención, atención, atención moradores de nuestro planeta Tierra. Os hablará vuestro servidor, siervo de Jesucristo. Mi nombre es lo que Dios quiere que sea. Juan será llamado tu nombre, me fue dicho. Gloria a Dios. Amén, aleluya. Este es un anuncio profético que ya está revelada en las santas escrituras de la Biblia para los tiempos finales de la gracia. Es decir, es la voz del cielo que anuncia los tiempos final de la gracia. Y como los tiempos finales de la gracia se acerca día a día hasta llegar al día del fin de la gracia. En efecto, anunciaré en esta oportunidad fragmentos de la cronología mesiánica desde Adán hasta Cristo, con el tema cuyo título es Fracciones cronológicas mesiánicas desde Adán hasta Cristo. En este sentido de referencias cronológicas, ¿a qué me refiero? Se sustentan en las santas escrituras, en el cual están reveladas, y es como sigue. Primer punto. Y desde los 130 años de la vida de Adán, según está escrito en el libro de Génesis capítulo 5, versículo 3, hasta el nacimiento de Noé, es de 926 años. Prueba, 130 años más 926 equivale a 1056 años. Es decir, Noé nació el año 1056 después de la caída del hombre y de 2948 años antes de Cristo. Escrito está en el libro de Génesis, capítulo 5, versículo 29. Punto 2. Y desde los 130 años de la vida de Adán hasta la muerte de Noé, escrito está en el libro de Génesis, capítulo 9, versículo 28 al versículo 29. Transcurrieron 1876 años. Prueba, 130 años más 1876 equivale a 2006 años. Es decir, Noé murió el año 2006 después de la caída del hombre y de 1998 años antes de Cristo. Escrito está en el libro de Génesis, capítulo 9, versículo 29. Punto 3. Luego, desde el año 2006 de la muerte de Noé hasta la profecía del profeta Daniel tocante al Mesías príncipe Cristo Jesús, Salvador eterno, cuya profecía fue en el año 3546 después de la caída del hombre. Es decir, desde el año 2006, después de la caída del hombre, en el cual murió Noé, hasta la profecía de Daniel, transcurrieron 1540 años desde la muerte de Noé, según está escrito en el libro de Génesis, capítulo 9, versículo 29. Escrito está en el libro de Daniel, capítulo 9,
versículo 24, versículo 25 y versículo 26 y parte del versículo 27. Prueba: 2006 años más 1540 equivale a 3546 años. Es decir, la profecía tocante al Mesías príncipe, Cristo Jesús, Salvador eterno, fue en el año 3546 después de la caída del hombre y de 457 años y medio antes de Cristo. Dios, y de 457 años y medio antes de Cristo. Está escrito en el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 24. Punto 4. En efecto, desde el año 3546, después de la caída del hombre, hasta el Mesías príncipe, Cristo Jesús, Salvador eterno, transcurrieron 457 años y medio para que se cumpliese parte de las profecías de las 70 semanas de Daniel. Escrito está, Daniel capítulo 9, versículo 27. Prueba: 3546 años más 457 años y medio equivale a 4003.5. Es decir, el Mesías príncipe Cristo Jesús, Salvador eterno, nació en el año 4003.5 después de la caída del hombre y de un día de vida del Mesías príncipe Cristo Jesús, Salvador eterno. Escrito está en el libro del Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículos 6 al 8 y versículos 21 al 24 y versículos 39 al 40. Punto 5. Además, escrito está, desde el año 4003.5, después de la caída del hombre, y de un segundo, y un minuto, y una hora, y un día de la vida del Mesías príncipe, Cristo Jesús, Salvador eterno, hasta el inicio del ministerio público del Mesías príncipe, Cristo Jesús, Salvador eterno, el cual fue él a la edad de 29 años y medio de la vida del Mesías príncipe, Cristo Jesús, Salvador eterno. Escrito está en el libro del Evangelio de Lucas, capítulo 3, versículo 23. Prueba: 4003.5 más 29.5 equivale a 4032.5. Es decir, el Mesías príncipe, Cristo Jesús, Salvador eterno, inició su ministerio público en el año 4032.5, después de la caída del hombre, y de 29 años y medio de la vida del Mesías príncipe, Cristo Jesús. Gloria a Dios. Escrito está en el libro del Evangelio de Lucas, capítulo 3, versículo 23. Punto 6. Es decir, desde el año 4032.5, después de la caída del hombre, y 29 años y medio de la vida del Mesías príncipe,
Cristo Jesús, Salvador eterno, en el cual Él empezó su ministerio público, el cual duró 3 años y medio. Escrito está en el libro del Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículo 7 al versículo 9. Prueba 4032.5 más 3 años y medio equivale a 4036 años. Es decir, el Mesías príncipe Cristo Jesús, Salvador eterno, fue muerto en el año 4036 después de la caída del hombre y de 33 años de vida del Mesías príncipe Cristo Jesús, Salvador eterno. Amén, aleluya. Escrito está en el Evangelio de Marcos, capítulo 15, versículo 25. Escrito está en el libro de Juan, capítulo 19, versículo 30. Escrito está en el libro de Marcos, capítulos 15, versículo 37 y 42. Escrito está en el libro del Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos 31 y 42. Ya. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Ahora contemplemos la continuación. Es decir, tengamos en cuenta en segundo lugar, el resumen de lo ya mencionado. Primero, desde el año 130 de Adán, el cual escrito está en Génesis capítulo 5, 3, transcurrieron 926 años, hasta Noé. Escrito está en Génesis capítulo 5, verso 29. Es decir, Noé nació en el año 1056, después de la caída del hombre, y de 2948 años antes de Cristo. En el libro de Génesis, capítulo 5, verso 29. Segunda prueba. Desde los 130 años de Adán, escrito está en el libro de Génesis, capítulo 5, verso 3. Transcurrieron 1876 años hasta la muerte de Noé. Escrito está en el libro de Génesis, capítulo 9, verso 29. Es decir, Noé murió en el año 2006 después de la caída del hombre y de 1998 años antes de Cristo. Tercera prueba. Y de el año 2006 de la muerte de Noé, escrito está, Génesis 9:29, transcurrieron 1540 años hasta el profeta Daniel. Escrito está en el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 24. Fue en el año 3546, después de la caída del hombre, y de 457 años y medio antes de Cristo. Cuarta prueba. Desde el año 3546 de la profecía de las 70 semanas de Daniel, profeta, escrito está en el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 24. Transcurrieron 457 años y medio hasta el día en que nació el Mesías príncipe Cristo Jesús, Salvador eterno. Escrito está
en el libro del Evangelio de Lucas, capítulo 2, versos 6 al versículo 7. Fue en el año 4003.5, después de la caída del hombre y de un día de vida del Mesías príncipe, Cristo Jesús, Salvador eterno. Quinta prueba. Desde el año 4003.5, en el cual nació el Mesías príncipe, Cristo Jesús, Salvador eterno, escrito está. Lucas capítulo 2, versículo 6 al versículo 7. Transcurrieron 29 años y medio. Es el día en que empezó su ministerio público. En el año 4032.5, después de la caída del hombre, y de 29 años y medio de la vida del Mesías príncipe, Cristo Jesús, Salvador eterno. Escrito está en el Evangelio del libro de Lucas, capítulo 3, versículo 23. Sexta prueba. Desde el año 4032.5, el cual el Mesías príncipe, Cristo Jesús, Salvador eterno, inició su ministerio público, escrito está en el libro del Evangelio de Lucas, capítulo 3, versículo 23. Transcurrieron 3 años y medio hasta el día de su muerte, el cual fue en el año 4036, después de la caída del hombre, y de 33 años de la vida del Mesías príncipe, Cristo Jesús, Salvador eterno. Escrito está en el libro del Evangelio de Lucas capítulo 13, versículo 7 al versículo 9. Séptima prueba. En efecto, de los 29 años y medio que inicia su ministerio público por el espacio de 3 años y medio, en el cual crucificaron al Mesías príncipe Cristo Jesús, Salvador eterno. Esto fue a los años de 33 de la vida del Mesías príncipe Cristo Jesús, Salvador eterno. Gloria a Dios, gloria a Dios, amén, aleluya. Que Dios os bendiga. Será hasta otra oportunidad.